Hola, buenas tardes a todos los que están llegando, a los que ya están. ¿Me están escuchando? Sí, bueno, gracias, Zenit. Buenísimo. No, más que nada para los que están llegando, contarles, así como hizo Parroquial, que hicimos un chat de ecocardio para que podamos estar más comunicadas, que está la doctora Cristina Ocio en el chat, y ella, este chat no solo va a servir para difundir las clases y el material que la doctora tiene, sino también para resolver dudas, plantear pacientes o situaciones clínicas que podamos analizar entre todas y todos, por supuesto con la ayuda de la doctora Ocio, que en esto es la referente, y bueno, y también las personas que se van sumando y que están interesadas. No sé si se me escuchó. Bueno, las personas que quieran participar de este chat, yo les escribo en el chat mi teléfono de nuevo, el código del país es 54, o sea que ponemos 54 11 69 29 8000. Ahí está. Eso es para que me escriban un WhatsApp y entonces yo las puedo incorporar. Las personas que me mandaron un mail, les pedí por mail que me escribieran un WhatsApp, así les puedo incorporar a este chat y podemos estar todas y todos más conectados. ¿Escuchaste, Cristina? ¿Estás ahí? Sí, Ceci, estoy acá. ¿Te parece bien? Estoy admitiendo gente al meeting y sí, me parece perfecto. Estoy disponible, ya saben, para lo que necesiten. Bueno, no solo para dar las charlas, sino para también evacuar todas las dudas que puedan surgir. Y bueno, y que yo pueda ayudar, porque bueno, obviamente, en lo que pueda, encantada, ¿no? Bueno, muchas gracias. Así que ojalá que sí que surjan muchas consultas y que podamos ayudar a atender la atención de los chicos, que es lo que importa, ¿no? Por lo menos a entender lo que les pasa. A veces uno puede entender y no resolver más de una vez, ¿no? Pero por lo menos entendiendo es más fácil saber qué es lo que pasa, qué es lo que no estamos pudiendo manejar. Y aparte lo que está bueno es que la duda de uno puede ser la duda de un montón de gente y se aprende muchísimo de las situaciones clínicas que se plantean. Así que están todas y todos invitados a participar en este chat. Bueno, ya nos falta poquito, ¿no? Unos minutitos y empezamos. Sí. Sí, puede ser. Tenemos 34 personas hasta el momento. Y mientras los espero, ¿me ven? ¿Me ven? ¿Ven lo que les estoy mostrando? Sí, Doc. Ceci, ¿se ve? Que lo tenés silenciado. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Bueno. Centralo. Ponelo adelante, como si fuese delante de tu nariz. Ahí estamos. O sea, ahí. Perfecto. Bueno. Ese es el lugar. Para ir comentando algunas cosas mientras esperamos que se vaya agregando gente. Bueno, esta es una maquetita hecha en 3D, obviamente, de un corazoncito. Es, bueno, de alguna manera la impresión de la maqueta que utilizo siempre para dar los cursos últimamente, que es una maqueta digamos, de 3D, ¿no? Para que ustedes entiendan de las estructuras, ubicación de las cámaras y demás cuando doy los cursos. Hoy me pongo de perfil acá y vamos a hablar de esta estructura, ¿no es cierto?, que está aquí, que está aquí en este sitio, que es el ductus, ¿verdad? Entonces, que está conectando, fíjense, la pulmonar, el tronco de la pulmonar con la aorta descendente, ¿no? Está en esta dirección.
Así que bueno, por ahí la usamos en algún momento. Bueno, siempre recordar que el tener una estructura de estas características es de mucha utilidad para orientarse en el corazón de nuestros pacientes, ¿no es cierto?, cómo está ubicado, si bien ningún bebé es igual a otro, pero sí nos permite orientarnos, bueno, en qué sentido salen los flujos, esto que hablábamos ayer sobre, espera que están llegando gente, en qué sentido se mueve la sangre, tanto dentro de las cámaras como fuera. Entonces, bueno, esto es esto es ver un poquito la dirección, por ahí lo utilizamos en alguna parte de la charla para poder, vamos por 45 personas, así que, y siguen entrando, por eso estoy admitiendo. Bueno, creo que son las 5 ya, ¿no? Ceci, ¿son las 5? Y son las 5:03, si querés Bueno. esperar 2 minutos más, y si no, como vos Bueno, quieras. 2 minutos más y empezamos, porque sigue entrando gente, así sigo admitiendo. Bueno, gracias por el interés, porque sigue entrando gente, vamos por 52 personas, colegas y amigos interesados en la hemodinamia neonatal, así que bueno, bienvenidos a todos. Creo que es un tema que atrae particularmente, y donde el ultrasonido precisamente ayuda mucho, ¿no?, a identificar esta estructura que es el ductus y sobre todo a dimensionarla. Quizás los dos temas más importantes y donde el ultrasonido es el gold estándar, ¿no es cierto?, es precisamente para el ductus y para la hipertensión pulmonar, ¿no? Así que hoy es uno de los puntos tópicos del uso del ultrasonido en la unidad de cuidados intensivos efectuado por neonatólogos. Una vez que siempre se ha descartado una cardiopatía congénita, ¿verdad? Cuando tenemos la posibilidad de que un cardiólogo pueda venir a la unidad, ¿no es cierto?, y evaluar a nuestros pacientes. A veces hay sitios donde, bueno, esa posibilidad no existe, y es de suma utilidad el poder hacerlo nosotros. Si bien somos neonatólogos, familiarizarnos con el ultrasonido hace que también podamos identificar estructuras y a veces, por lo menos, sospechar la presencia de alguna anomalía y llamar al cardiólogo ya con una orientación. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Bueno, como les comentaba, entonces el ductus arterioso persistente es lo que nos va a ocupar en el día de hoy. La idea, bueno, es recordarles que esta estructura, ¿no es cierto?, que es tan normal en la vida fetal, ¿no es cierto?, en la vida neonatal temprana, particularmente en los prematuros muy chiquitos, es una fuente a veces de inestabilidad cuando los pacientes se encuentran medianamente enfermos. La identificación y tratamiento de un gran shunt, ¿no es cierto?, sistémico pulmonar es esencial para evitar las complicaciones que puede originar la hipoperfusión sistémica. ¿Se escucha bien, no? ¿O hay alguna dificultad en el audio? Ceci, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto.
Bueno, estamos hablando entonces de que obviamente este shunt, lo que uno intenta, hay una vocecita ahí de alguien que tiene abierto el audio. Bueno, la identificación y tratamiento, entonces, de este shunt sistémico pulmonar es importante para evitar las complicaciones asociadas al hipoflujo sistémico y al hiperflujo pulmonar. Y el seguimiento longitudinal de múltiples parámetros es lo que nos permite de alguna manera tomar la conducta más apropiada de acuerdo a cada paciente. Bueno, ¿qué preguntas uno se hace habitualmente cuando sospecha un ductus o en el control habitual de un ductus? La primera pregunta que uno se hace es si ese shunt ductal es evidente. Estamos hablando por ahí en un pacientito de estas características, ¿no? ¿Cuán evidente es ese shunt ductal? Y si realmente lo puedo visualizar y lo puedo ver con claridad, la otra pregunta que me debo hacer es, ¿hacia qué dirección este shunt se mueve? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo una hipertensión pulmonar y el shunt ductal se está moviendo de derecha a izquierda, seguramente que ese ductus, como vamos a ver, no nos va a ofrecer mayores problemas. Al contrario, va a ser una descarga para el pulmón, el que pueda shuntear de la derecha hacia la izquierda. Cuando el pulmón está con una hipertensión pulmonar, por ejemplo. Ahora, la otra pregunta que uno debe hacerse es ¿cuándo y cuáles son las características ecocardiográficas que nos ofrece, ¿no es cierto?, para poder decir que un ductus es hemodinámicamente significativo. Y la última pregunta que vamos a tratar de responder es si podemos predecir la evolución de un ductus, o sea, de un shunt ductal. Bueno, por ejemplo, discúlpenme, pero interrumpo porque sigo admitiendo gente. Por ejemplo, cuando uno coloca el Doppler pulsado en el tronco de la pulmonar, esto sería en un eje corto paraesternal bajo, lo normal es que un flujo a través de la válvula pulmonar sea un flujo lineal, sea un flujo donde yo puedo claramente encontrar los límites de la sístole y de la diástole, y hacer el recorrido de las ondas con toda claridad. Cuando en la diástole encuentro este flujo turbulento postvalvular en la arteria pulmonar, en el tronco de la pulmonar, este flujo turbulento ya puede hacernos sospechar de que ese bebé tiene un ductus. Así que, primer visión con un eco pulsado, Doppler pulsado. ¿Cuál es la imagen del ductus? Bueno, esta sería la maqueta que sirvió para la impresión 3D que les mostré antes de comenzar. Para los que no la vieron, es esta, es la maquetita que figura en el libro nuevo, ¿no es cierto? Y que es la base para el curso de ecocardio. Bueno, esta maqueta lo que está mostrando, esta estructura violeta, que es el ductus, o sea, que está conectando este tronco, que es el tronco de la pulmonar, esta es la válvula pulmonar, y esto es la aorta descendente. De manera tal entonces que el ductus arterioso se encuentra ubicado continuando el tronco de la pulmonar y conectándose con la aorta descendente. ¿Cuál es la imagen en un eco bidimensional? Es precisamente esta, la conexión entre el tronco de la pulmonar y la aorta descendente que estaría acá. O sea, es muy similar a la imagen de la maqueta. Claro, la maqueta es como más clara, pero bueno, esto es así como se ve en un eco bidimensional.
Ahora, muy bien, si yo veo, esto sería un ductus cerrado, o sea, veo el tronco de la pulmonar, veo la aorta descendente, y acá no veo nada entre medio, no veo ningún flujo, esto sería con Doppler color, ¿verdad? Ahora, si miro esta otra imagen, que está al lado, aquí estoy viendo lo mismo, estoy viendo el tronco, estoy viendo la aorta descendente, y estoy viendo una conexión de color turbulenta, color rojiza, que es el ductus. Esta es la estructura que conecta el tronco con la aorta descendente. La volvemos a mirar. Acá está la rama izquierda de la arteria pulmonar, este es el tronco de la pulmonar, y esa es la conexión que es el ductus a la aorta descendente. O sea, esa sería la visión con el Doppler pulsado color. Ahora, la pregunta es, ¿todo ductus es hemodinámicamente significativo? No, claramente que no. Ese ductus que vimos recién es poco probable que sea significativo y que requiera algún tipo de tratamiento. Es muy importante saber en qué dirección se mueve el gradiente de ese ductus. Para ello, tenemos que tener presente que este ductus se encuentra ubicado aquí, y que la sangre que proviene del ventrículo derecho y atraviesa la válvula pulmonar y pasa a través del tronco de la pulmonar, accede antes que la sangre al ductus, que la sangre que proviene del ventrículo izquierdo, atraviesa la válvula aórtica, recorre todo el arco aórtico para llegar a la aorta descendente y conectarse con el ductus. Bueno, o sea que la onda de presión sistólica del ventrículo derecho que llega al ductus va a hacerlo antes, ¿no es cierto?, que la que llega a través del arco aórtico. Este concepto es muy importante para entender lo siguiente. Si dijimos que este pico se produce antes, entonces, y lo voy a identificar con esta línea azul, en la arteria pulmonar, y esta roja en la presión aórtica, entonces sé que este pico se va a anticipar a este pico, si esto es pulmonar y esto es aorta. O sea, la presión aórtica en general, durante todo el circuito en un ductus, o en la sangre que llega a ambas circulaciones, es una presión que es superior a la arteria pulmonar. Eso es lo normal, ¿no? No tengo hipertensión pulmonar en esta situación, tengo una presión pulmonar en todo el ciclo por debajo de la presión sistólica, aórtica y diastólica aórtica en todo el recorrido, y por lo tanto este shunt va a ser de izquierda a derecha. ¿Por qué de izquierda a derecha? Porque va a venir desde la aorta hacia la pulmonar. Y volviendo atrás, ¿por qué de izquierda a derecha? Porque viene exactamente del, si uno mira la maqueta, ¿no es cierto? Y esta es la ubicación del corazoncito, ¿la están viendo, la maqueta? Esta es la ubicación del corazoncito, o sea, esto es anterior, esto es posterior. Este flujo ductal, como yo no tengo hipertensión pulmonar, va a venir desde la aorta hacia la pulmonar. Entonces va a atravesar en este sentido, es de izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo voy a observar eso en el trazado Doppler? Como un flujo continuo. Y como se acerca al transductor, porque dijimos que venía en este sentido, se acerca al transductor, entonces va a ser un flujo positivo. Todo lo que se acerca al transductor es positivo, todo lo que se aleja es negativo. Todo lo que se acerca es rojo, todo lo que se aleja es azul. Por lo tanto, voy a tener un flujo continuo, que vamos a decir es de izquierda a derecha, y voy a tener en el color este flujo rojo también porque se acerca al transductor.
entonces voy a decir que es un ductus con un shunt unidireccional, está dirigiéndose de izquierda a derecha, es predominantemente izquierda a derecha. Ahora, muy bien, ¿qué pasa si la presión pulmonar se eleva en la temprana sístole y toma contacto, ¿no es cierto?, con la sístole temprana de la aorta? Bueno, esto se va a reflejar en el trazado del pulsado con un sitio de no shunts, que es donde está marcado con las flechitas ese punto y con la flecha amarilla aquí en el trazado Doppler. En este caso, yo diría que este flujo es bidireccional a predominio izquierda-derecha. A predominio izquierda-derecha. ¿Qué pasa si la presión pulmonar sigue elevándose? Bueno, por ahí en esta parte del ciclo ya está tomando casi la mitad de la curva ascendente de la sístole. Entonces, aquí voy a tener un área de no shunt o de shunt de derecha a izquierda, porque dijimos que todo lo que se aleja del transductor es negativo, y por lo tanto, este shunt negativo se va a reflejar con esta onda en el pulsado por debajo de la línea de base. Sin embargo, todavía este shunt va a ser predominantemente de izquierda a derecha. Voy a decir que es bidireccional, pero predominantemente de izquierda a derecha. Ahora, ¿qué pasa si la presión pulmonar continúa subiendo? Y ahora lo hace casi en la mitad de las sístolas, la supera a la presión aórtica. Bueno, entonces acá voy a tener una traducción en el Doppler, que va a ser una onda positiva, que va a ser este segmento de la presión aórtica que supera la pulmonar, y una onda negativa, porque esto es de derecha a izquierda, está shunteando de derecha a izquierda, que va a ser lo que estoy viendo por debajo de la línea de base. Así que aquí yo estaría diciendo que este shunt es bidireccional, pero aquí las presiones pulmonares, o sea, las de derecha a izquierda, prácticamente están a la altura de las presiones de izquierda a derecha. O sea que estaría ante una situación de hipertensión donde podría predecir que la presión sistólica que tiene el bebé es la presión que tiene el pulmón. O sea, estamos ante una hipertensión pulmonar con presiones pulmonares a nivel sistémico. Ahora veamos qué pasa cuando ya la presión pulmonar supera a la presión aórtica, tanto en sístole como en diástole. Lo supera en todo el ciclo. Entonces aquí el mayor flujo va a ser de derecha a izquierda. Y este flujo de derecha a izquierda es el que me está definiendo que estoy ante una severa hipertensión pulmonar. ¿Cuándo decimos que un ductus es hemodinámicamente significativo? Que esto es lo que nos importa para definir algún tipo de conducta. Bueno, existen medidas indirectas. Una de las más conocidas y que uno siempre ha escuchado mencionar es la relación aurícula izquierda-aorta, o sea, una aorta que en relación con la aurícula izquierda es pequeña, o sea, una aurícula izquierda que está cargada, está aumentada en su volumen y está a presión. Ese sería un parámetro de una medida indirecta. Y como consecuencia de eso, tenemos el gasto izquierdo aumentado, porque dijimos que cuando el ductus carga la circulación sistémica, ¿no es cierto?, llevando a un aumento de la presión en la aurícula. Y el retorno desde el pulmón hacia la aurícula izquierda, cuando el shunt es de izquierda a derecha, va a sobrecargar todas las cavidades izquierdas. Ahora, estas medidas son indirectas, o sea, cuando esto sucede,
cuando ya tenemos una aurícula agrandada, cuando ya tenemos un ventrículo sobrecargado, y entonces el gasto se encuentra aumentado, estamos ante una situación que ya un poquito nos hemos descuidado respecto a ese ductus. Son medidas que yo diría son absolutamente indirectas. Y bueno, esto para recordarles que el ductus es el que carga la circulación sistémica, el gasto del ventrículo derecho, ¿no? Más el ductus, es lo que retorna a la aurícula izquierda, y por esto es que la relación aurícula izquierda-aorta se aumenta, y el gasto del ventrículo izquierdo, cuando un ductus se hace significativamente de alto flujo, entonces va a estar también aumentado. Pero bueno, no son medidas precisas. Hoy el ultrasonido nos permite examinar el ductus directamente, como se los mostré, o sea, al principio. O sea, uno ve estrictamente, tanto en el eco bidimensional como en el color, ve directamente el ductus. Las medidas indirectas son consideradas hoy menos específicas, y más que decirles menos específicas, por ahí quizás un poco tardías. Quizás ya nos hemos perdido una oportunidad de actuar y de evitar que ese ductus, en un paciente particularmente sensible como son los prematuros muy chiquitos, puede estar agravando una situación de hipoflujo. De acuerdo a los principios básicos de dinámica de los fluidos, el volumen de un fluido pasando a través de un vaso depende del área de sección cruzada del vaso y del gradiente con el cual el fluido está viajando. Con el Doppler se pueden estimar ambos, con el ultrasonido Doppler. Entonces, ¿cuál es el rango de velocidad normal del corazón? El corazón normalmente se mueve a una velocidad que no supera los 2 metros por segundo. El rango de velocidad de un ductus se encuentra entre 0,5 y 2 metros por segundo. ¿Qué pasa cuando un ductus está presente pero tiene una velocidad que supera los 2 metros por segundo? Bueno, ese es un ductus de alta velocidad, como puede ser, por ejemplo, una CIB muscular pequeña, en la cual la velocidad está acrecentada y aumentada porque ese ductus es muy pequeño, se está cerrando. Cada vez que examinamos un ductus, tenemos que tener en cuenta la escala con la cual lo vamos a examinar, porque si no, esto puede ofrecer confusión. Siempre hay que ajustar la escala de velocidad al máximo que te ofrezca el Doppler pulsado del equipo. Entonces, ¿cuáles son las imágenes que yo voy a ver? Voy a ver esta imagen, por ejemplo, es un ductus claramente que por color está yunteando de izquierda a derecha. Vamos a ver un poquito cómo es el trazado. Es predominantemente de izquierda a derecha, claramente. O sea, es como este trazado que estamos viendo aquí abajo. O sea, este ductus es un ductus que lo estoy viendo clínicamente y ecográficamente, porque estoy viendo una conexión entre la pulmonar y la aorta descendente, ese flujo es de aspecto bien rojizo, y en el trazado voy a tener un trazado predominantemente de izquierda a derecha. Ahora, este ductus que yo les comenté y les mostré al principio, tan pequeño, está, fíjense, excediéndose a la escala del pulsado. Fíjense acá al costadito la escala. Entonces este ductus realmente va a ser un ductus muy probablemente que se esté cerrando, que no nos dé problemas, que no sea hemodinámicamente significativo, en muy pocas posibilidades de serlo, por lo menos. ¿Qué otro parámetro importante uno toma en cuenta? En el eje paraesternal alto, vista ductus, es el sitio donde se debe medir de acuerdo a lo que está estipulado por el consenso, ¿no?
hay varios consensos y bueno, esos consensos, si a alguno le interesa, están publicados. Hay creo que 2 o 3 consensos de cardiólogos, neonatólogos y ecografistas que han permitido determinar ciertos sitios de medición para ponernos de acuerdo, porque no es lo mismo medir el diámetro del ductus en el paraesternal alto que hacerlo en el paraesternal bajo. Es diferente, se mide siempre con color, se mide siempre la pared anterior y la pared posterior, y siempre cuando el ductus se encuentra entre la pulmonar y la aorta descendente. Ese es el sitio de medición. Por ejemplo, acá estoy viendo en esta imagen la pulmonar, la rama izquierda de la pulmonar, acá estoy viendo la aorta descendente, en el medio estoy viendo este flujo rojo lo mido en este sitio, pared anterior, pared posterior, y aquí me va a dar una medida. Esa medida ahora vamos a ver cuál es el valor que consideraría significativo y en qué momento de la vida, ¿no? Ahora, muy bien, también en este sitio es donde yo veo la significancia. ¿Qué es lo que a mí me importa de un ductus? Me importa básicamente que ese ductus esté yunteando de izquierda a derecha. Un ductus que yuntea de derecha a izquierda, como les dije al comienzo, es un ductus que claramente no tenemos nada que hacerle, simplemente observarlo, porque sí me va a servir para medir las presiones pulmonares y me va a servir como escape a el pulmón que está exigido por una resistencia vascular pulmonar elevada. Pero este ductus que yo estoy viendo acá, que es color rojo, claramente rojo, me interesa que esté yunteando, a ver en qué sentido está yunteando, si lo está haciendo predominantemente de izquierda a derecha, lo que me puede estar pasando es que esté llevando sangre al pulmón, lo esté encharcando, y le estemos generando, el riesgo de esto es el edema hemorrágico pulmonar, que todos hemos visto, que todos hemos tenido que asistir, y que es un cuadro realmente de altísimo riesgo y en lo posible debiéramos evitar. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que está sucediendo eso? Bueno, por ejemplo, si yo me ubico en la aorta descendente, postductus, puede pasar que si el ductus es hemodinámicamente no significativo, yo tenga un trazado sistólico perfecto y un diastólico presente. Ahora, si ese flujo, o ese Doppler donde me coloqué postvalvular en la aorta descendente, está en diástole ausente, como en este trazado, o lo tengo invertido, como en este trazado, fíjense que la diástole acá está por encima de la línea de base, bueno, entonces ahí yo tengo todo el derecho de pensar de que la aorta está haciendo en diástole, se le está quitando flujo en diástole a la circulación sistémica para ser enviada a través del ductus a la circulación pulmonar. Primer elemento que debo tener muy en cuenta cuando quiero evaluar la significancia de un ductus. Segundo elemento. Dijimos entonces de que, por ejemplo, vamos a poner en movimiento. Esta es la aorta descendente, dijimos, esta es el ductus, y esta es la rama izquierda de la pulmonar. La rama izquierda de la pulmonar no debe tener una diástole cargada, o sea que no debe representar más del 25 al 30% de la sístole. O sea, esta carga diastólica que está teniendo este ductus puede significar de que está siendo derivada la circulación sistémica en diástole hacia el pulmón. Y entonces es el otro elemento muy importante de significancia del ductus. Veamos el trazado, es muy claro, es una lluvia diastólica que excede el 25 al 30% de la sístole. Así que, ¿cuándo diríamos que un ductus es hemodinámicamente significativo? Y acá vienen las medidas. Debemos considerar en menores de 1500 gramos
que el diámetro en milímetros de 1.6 puede ser no significativo. De 1.6 a 2 es un diámetro, un ductus a controlar. Y más de 2 puede llegar a ser significativo. La medida no es concluyente. No es concluyente si no evalúo la dirección del shunt. Si el shunt es de izquierda a derecha o predominantemente de izquierda a derecha, puede ser que alguna de estas medidas tenga valor. Y si el flujo diastólico en la aorta descendente se encuentra ausente o reverso, también tiene valor. Y si el flujo diastólico en la rama izquierda de la arteria pulmonar supera el 25 o el 30% de la sístole, entonces ahí ya estoy muy segura de que la circulación sistémica está siendo enviada en gran parte al pulmón y que el riesgo de un edema hemorrágico se encuentra presente. Situación a la que me debería anticipar. Esto sucede, les digo, en un altísimo porcentaje antes de que la aurícula izquierda se agrande y que el gasto del ventrículo izquierdo se eleve. Por lo tanto, son medidas que permiten anticiparnos a situaciones que después pueden complicar la evolución. ¿Cuáles son los predictivos de un ductus persistente? Bueno, cuanto más chiquito es el bebé, más riesgo de que el ductus persista. La enfermedad de membrana hialina, o sea, la inmadurez, es uno de los condicionantes también a la persistencia de un ductus. Que tengamos que darle más dosis de surfactantes de lo habitual, o sea, más de 2 dosis de surfactante, más de o llegar a 2 dosis, ya hace sospechar de que ese ductus puede llegar a ser un ductus que me dé trabajo. ¿Y por qué creen que puede ser esto? Bueno, esto es básicamente porque cada vez que el pulmón se atelectasia, nosotros tenemos una situación en la cual el pulmón aumenta las resistencias. Al aumentar las resistencias, le doy surfactante, las relajo, y entonces ahí el shunt de izquierda a derecha. Pero cuando se produce la atelectasia, el shunt se hace más de derecha a izquierda. Este vaivén de shunt a través del ductus es uno de los elementos que hace a la persistencia del mismo. Otro tema importante es la trombocitopenia. ¿Cuántas veces nos encontramos ante embarazos y mamás que han tenido una preeclampsia, una eclampsia, y el bebé aparece en los primeros días de vida con una severa trombocitopenia? O hay alguna infección concomitante, connatal, y el bebé tiene trombocitopenia. Bueno, obviamente que el depósito de plaquetas en el ductus es uno de los componentes del cierre, y por lo tanto puede ser otro predisponente a que persista el ductus permeable. Otros elementos, y que esto fue publicado por el grupo de Australia ya en el año 2000, es la constricción ductal en las primeras horas de vida. Si yo a las 5 horas de vida me encuentro con un ductus que es mayor de 1.6 milímetros, o a las 3 horas de vida ese ductus es mayor de 2 milímetros, la sugerencia es que va a necesitar control. Necesita control y que sigamos evaluando activamente a este bebé. Suele ayudar, ¿no es cierto?, el tener un monitor de oximetría regional, porque muy frecuentemente uno ve que cuando el ductus se hace de izquierda a derecha, el monitor empieza a afectar los flujos mesentéricos. Entonces puede ser una colaboración, digamos, en el diagnóstico o la presunción de que el ductus está siendo hemodinámicamente significativo, y entonces puedo acudir a volverlo a vigilar con el ultrasonido. ¿Cuáles son las controversias respecto al ductus arterioso persistente en el recién nacido prematuro? Bueno, las controversias es cuándo tratarlo y cómo tratarlo. Entonces, vamos a ver, perdón, sigue entrando gente,
Estamos en el límite ya con 97 y tenemos hasta 100 lugares. Qué lástima. Bueno, ¿cómo tratarlo y cuándo tratarlo? ¿Cómo jerarquizarlo? ¿Mm? ¿Cómo jerarquizarlo, por ejemplo? ¿Mm? Un ductus persistente no es igual que un ductus Perdón, hemodinámicamente. Cristina, te interrumpo un segundito. Las que se agregaron, no sé si son quienes se agregaron recientemente, pero Indira, Laura, las tengo con sonido. Si por favor pueden apagar los micrófonos. Ahí lo están corrigiendo. Están trabajando, pobres. Sí. O si no, silencianos a todos, Cristina. Espérate que... igual ya está. Bueno, entonces, bueno, vamos por el 99, queda un lugar, se sortea. Bueno, sigamos entonces. Bueno, es un hecho, bueno, ahora sí se completó el stop. El ductus en las primeras horas de vida es un hecho relevante, es la vasoconstricción, que es variable en las primeras horas de vida. O sea, ¿qué significa esto? Que un lecho vascular que se contrae o que está contraído, que está telectásico, es poco probable, ¿no es cierto?, que nos dé un ductus significativo en las primeras horas de vida. Si el shunt es predominantemente es de izquierda a derecha, las presiones pulmonares van a ser subsistémicas, que es lo que dijimos, ¿no es cierto? O sea, si las resistencias vasculares pulmonares están bajas, el shunt va a ser de izquierda a derecha, y entonces yo con eso ya puedo decir de que no estoy ante una hipertensión pulmonar. Cuando la constricción falla, puede tratarse de un gran ductus. Constricción falla significa de que en los controles a las 3 horas y a las 5 horas de vida, que esto tiene mucha validez en el prematuro chiquitito, entonces significa de que ese shunt yo lo tengo que controlar, porque seguramente en algún momento me puede ser significativo y generarme complicación. El flujo en la vena cava superior se relaciona... Gracias. Estoy escuchando muchas voces, no sé si hay dudas, ¿alguien me quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, si no las dejamos para el final las dudas. El flujo en vena cava superior se relaciona inversamente con el tamaño ductal. O sea, cuanto más chiquito es el ductus y menos significativo, menos retorno va a tener a la vena cava superior, ¿verdad? Luego el corazón compensa esto, o sea que nos puede servir que haya un flujo que en vena cava se encuentre se encuentre alto cuando hay un flujo, un ductus amplio. Bueno, hiperflujo pulmonar puede evidenciarse como una placa de estas características, hoy ojalá la pueda admitir, con una placa de estas características. Un hipoflujo sistémico lo puede evidenciar con un Doppler en la mesentérica superior, en el cual encuentre ausencia de diástole. Entonces, en esta situación, generalmente voy a encontrar un aumento de requerimiento de asistencia respiratoria, esto se va a reflejar en aumento del requerimiento de oxígeno, esto claramente va a producir un aumento del daño, ya sea por presión como por volumen del pulmón, y esto obviamente va a incrementar el riesgo de displasia broncopulmonar. Este hipoflujo sistémico, ¿no es cierto?, va a llevar a un aumento de la hemorragia intracraniana hiperiventricular, y por supuesto también a otras entidades como la enterocolitis necrotizante. Bueno, bajos flujo sistémico y alto flujo pulmonar. Kluklos y Evan demostraron que la asociación entre un temprano
bajo flujo sistémico y el desarrollo de hemorragia intracraniana y enterocolitis necrotizante tardía, sugiriendo una posible asociación causal con el ductus. La sobrecarga al flujo pulmonar en general es pasivo. O sea, cuando la sangre fluye de izquierda a derecha, el pulmón se va llenando pasivamente, esto es inevitable y solo está limitado por las resistencias vasculares pulmonares, que si el pulmón no está atelectásico van a estar bajas, por lo tanto va a tener altas chances de sobrecargarlo y de producir un edema hemorrágico. El inmediato riesgo es el edema hemorrágico, y quienes lo desarrollan tuvieron un significativo aumento del flujo pulmonar y del tamaño ductal. Bueno, sin embargo, no ha podido demostrarse la asociación con aumento de displasia o dependencia al respirador, por lo menos hasta el momento. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones de estas asociaciones? Llámese displasia, enterocolitis, hemorragia. Estas entidades son de etiología multifactorial y son la evolución predecible, al igual que el ductus, de la inmadurez extrema. O sea que es cuanto más pequeño, más frecuentes. Y más frecuente que sucedan por distintas razones. Entonces el ductus hay que ver qué rol ocupa en la incidencia de estas entidades. Solo el estudio de indometacina profiláctica mostró menor requerimiento de ligadura quirúrgica, menor edema hemorrágico pulmonar y menos hemorragia intracraniana, más severa. Estos fueron datos de Cochrane ya un poco viejos. Bueno, entonces cuando nos encontramos ante estas entidades, como son enterocolitis, displasia, hemorragia, entonces uno se pregunta ante estas entidades multifactoriales, cuál de estos elementos, ¿no es cierto?, que están presentes en muchos de nuestros pacientes asistidos, son responsables de esta entidad, y cuál es el rol del ductus. ¿Cuánto incide el ductus en la asociación con estas entidades multifactoriales? Y es una verdad universal que cuanto más débil es la evidencia acerca de algún tema, las opiniones se balancean de un extremo al otro. Tal es lo que ha sucedido con el ductus. Ha pasado a ser desde el responsable de las más severas evoluciones a un fisiológico e inocente yun del recién nacido prematuro. Y esto se llama la ley del todo o nada, lo cual no ayuda demasiado cuando uno se enfrenta ante un paciente particularmente vulnerable como es el recién nacido prematuro pequeño. Entonces, ¿cuál es la confiabilidad de los signos clínicos? Hay mucha gente que dice, bueno, no, si yo tengo los signos clínicos, ¿para qué quiero el ultrasonido? Si son un bebé que tiene determinados signos clínicos, yo puedo identificar que tiene un ductus, o sospecharlo, y puedo tratarlo. O puedo esperar a que venga el cardiólogo a definir si ese ductus es significativo. Bueno, muchos clínicos consideran los signos y síntomas clínicos como el pulso Santorn, precordio activo y soplo sistólico, y veamos ahora qué especificidad y sensibilidad tiene. En el día 1, la sensibilidad es 0, o sea, que no voy a tener nunca la posibilidad de diagnosticarlo en el día 1 por un soplo, por un signo clínico, por un precordio activo, porque no lo vamos a encontrar. Entre el día 2, si llega a tener, la sensibilidad sigue siendo baja, pero si llega a tenerlo, la especificidad es del 90%. Ahora, recién al día 5, la sensibilidad es razonable. Esto significa que si yo voy a controlar el bebé recién a las 48 horas, o al 5.º día de vida, esperando la presencia de signos clínicos, me estoy perdiendo un periodo de observación, de control y de tratamiento que puede estar afectando severamente el flujo sistémico, e incluso puede llegar a producir un edema hemorrágico pulmonar. Entonces, creo que esto, a mi entender, es tardío, absolutamente tardío.
El ultrasonido es por el momento el gold estándar, entonces en el diagnóstico del ductus, permite la visión directa, determinar el grado de constricción, medir la velocidad de flujo y asistir a las alteraciones de los flujos diastólicos y disistémicos. O sea, tenemos todas las posibilidades de medición y de evaluación utilizando el complemento del ultrasonido. Bueno, acá perdón, que quería mostrarles, pero se me activa un sonido que me molesta. Bueno, esto sería para repasar un poquito, recordar, ¿no es cierto?, que el pico de la onda sistólica pulmonar siempre se anticipa a la de la aorta, por la ubicación del ductus y la relación, entonces que generalmente cuando el shunt es de izquierda a derecha, entonces estamos con presiones pulmonares infrasistémicas, entonces el shunt va a venir desde la aorta hacia la pulmonar. Ahora, si la presión pulmonar aumenta, entonces vamos a tener un punto de no shunt y se va a reflejar en el Doppler pulsado con una onda que es predominantemente de izquierda a derecha. Ahora, si esto aumenta la presión pulmonar, entonces ya va a haber un área en el cual este shunt se va a hacer de derecha a izquierda. Entonces vamos a tener un ductus con un shunt que va a ser bidireccional con presiones pulmonares que van a ser todavía infrasistémicas, porque tengo un flujo de izquierda a derecha que supera el pulmonar. Situación que no va a ser así cuando me encuentre en esta situación, donde la sístole de la pulmonar supera en la mitad del ciclo a la aorta. Entonces ahí voy a tener un shunt bidireccional con presiones pulmonares a nivel sistémico. Estoy entre una hipertensión pulmonar. Lo mismo va a pasar cuando me encuentre en esta situación, o sea, cuando tenga una onda, una presión pulmonar tan elevada que supere en todo el ciclo a la presión sistémica. En este caso, el shunt va a ser fundamentalmente de derecha a izquierda y voy a estar ante un paciente con una hipertensión pulmonar grave. Entonces, ¿esto qué significa? Que en ninguna de estas situaciones voy a tratar el ductus. En esta sí, y en esta por ahí también. O sea, en cuanto a dirección de ductos. Ya saben de flujo. En cuanto a cuánto saca del circuito sistémico, eso ya lo evaluamos a través de la aorta y también cuánto lleva al pulmonar a través de la rama izquierda de la pulmonar. Bueno, esto básicamente es interesante para que lo vean en movimiento. Este es un shunt bidireccional con presiones pulmonares a nivel sistémico. Esto es un shunt de derecha a izquierda, y esto es un shunt de izquierda a derecha. Estos dos claramente no me van a ofrecer ninguna duda en cuanto al tratamiento del ductus, y este probablemente sí, y va acompañado de las otras variables que hemos anunciado. O sea, si yo tengo un diámetro que es mayor de 2 milímetros, y aparte la dirección del shunt es de izquierda a derecha, el flujo en la aorta descendente está ausente o reverso, porque está quitando en la diástole sangre a la circulación sistémica para mandarle al pulmón. Cuando tengo un aumento de la velocidad diastólica en la arteria pulmonar izquierda, y si a eso le agrego, aunque yo vuelvo a repetir, considero que ya nos hemos perdido una gran oportunidad en la cual pudo haber habido hipoflujo sistémico asociado al ductus, es la relación aurícula izquierda aorta aumentada, el gasto del ventrículo izquierdo y el volumen sistólico aumentado. Esto va a dar una sensibilidad del 83%, una especificidad del 90%, en prematuras menores de 28 semanas, eso es predictivo de requerir tratamiento. El doctor McNamara comparó un ductus hemodinámicamente muy significativo con la situación del bebé en la asistencia respiratoria, en los requerimientos de apoyo, como un signo de gravedad de compromiso sistémico y respiratorio.
Y él encontró una gran coincidencia entre los valores del ultrasonido que consideran un ductus hemodinámicamente significativo con todos estos signos clínicos: aumento del requerimiento de oxígeno, la asistencia respiratoria, alta frecuencia, ¿no es cierto?, edema hemorrágico pulmonar. Entonces, por ahí distensión abdominal, fallo renal, inestabilidad hemodinámica, o sea, en una situación donde claramente hemos perdido una oportunidad diagnóstica y de tratamiento. También los marcadores, que ayer un poquito los comentamos, ¿no es cierto? Cuando estos marcadores, hay gente que los utiliza, cada uno deberá evaluar la situación en su unidad. Nosotros no lo utilizamos como un marcador, digamos, de ductus. Sí los utilizamos en caso de una sospecha de isquemia, como les comenté ayer en esas imágenes de miocardiopatía única del prematuro. La troponina T obviamente se eleva como un marcador de injuria miocárdica, o sea que ya llegamos bastante tarde si el ductus llegó a llevar el corazón a una situación donde el miocardio se haya injuriado, ¿no? Si el péptido natriurético atrial se encuentra elevado, entonces estoy hablando también de que el miocito atrial está afectado, o sea, he llegado a la distensión de la cámara y al compromiso del miocito. Y por último, el péptido natriurético tipo B, que es liberado por el ventrículo, también está hablando de una sobrecarga importante de volumen. O sea que son los tres marcadores, pero en esta situación creo que tardíos. Entonces la pregunta es, ¿cerrar o no cerrar? ¿En qué hay acuerdo? Un ductus arterioso permeable, sintomático, o sea, con pulsos saltones, etc., nadie duda de que se debe tratar, si los datos clínicos y ecográficos lo confirman, ¿no? Pero bueno, acá vamos a llegar generalmente un poco tarde. El tratamiento profiláctico mostró reducir la incidencia y la frecuencia de hemorragia intracraneana, aunque no mejoró la sobrevida sin compromiso neurosensorial. En la misma población, son todos trabajos bien conocidos, no previno displasia, y sí confirma menos de ductus arterioso tardío y ligadura quirúrgica. Entonces acá, en este caso, con el tratamiento profiláctico, lo que nos va a pasar es que, más diría yo, del 40% de los niños van a ser expuestos a una droga con efectos adversos cuando no la necesitan. Así que no estoy de acuerdo con el tratamiento profiláctico si tenemos la posibilidad de hacer una vigilancia activa del ductus con el ultrasonido. Así que cerrar o no cerrar, yo creo que se van a necesitar futuros trabajos basados en criterios uniformes que identifiquen el ductus arterioso hemodinámicamente significativo y así definir qué rol ocupa en el desarrollo de las patologías severas y multifactoriales como son la enterocolitis, la displasia y la hemorragia intracraneana. Y estos criterios uniformes están basados, yo creo, entre otras cosas, en el ultrasonido. Creo que el ultrasonido ofrece la oportunidad de un diagnóstico oportuno. A ver, por ejemplo, este bebito que tiene 28 semanas, pesa 1200 gramos, está en incubadora, está con nutrición parenteral, iniciando la alimentación enteral sin requerimientos de oxígeno ni apoyo respiratorio, y con este ductus, este bebé claramente a mí no me ofrece demasiada duda, pero distinta es la situación de este bebé de 26 semanas, 670 gramos, es inestable, está en asistencia respiratoria, y por ahí se encuentra con una intolerancia alimentaria o está con nutrición parenteral total y tiene este ductus. Entonces ahí este ductus sí es un ductus que yo tengo que vigilar, tengo que cuidar y que tengo que tratar de anticiparme porque puede llegar a afectar severamente a nuestro paciente. Así que bueno, cerrar o no cerrar, la decisión de intervenir debe estar basada
en la documentación ecocardiográfica de un importante shunt de izquierda a derecha con efectos hemodinámicos medibles que conducen a inestabilidad clínica. Utilizando el menor número posible de dosis de inhibidores de la ciclooxigenasa, o sea que tratar de que si uno tiene la necesidad de darle un inhibidor de la ciclooxigenasa, en general recordar que en los menores de 27 semanas el metabolismo de estas drogas suele ser prolongado y que por lo tanto el control ecográfico antes de la siguiente dosis es de muchísima utilidad. En general, si uno indica, por ejemplo, indometacino o ibuprofeno, lo debiera dar cada 24 horas y controlando antes de las 24 horas siguientes, antes de administrar las dosis correspondientes, y controlarlo ecográficamente que la siga requiriendo. Y si se cerrara quirúrgicamente, tener en cuenta que la vigilancia hemodinámica puede anticiparse al síndrome de ligadura, de posligadura, que eso fue claramente descrito por McNamara y que es prevenible si se detecta. Recordar que si dentro de las 2 horas de haberse efectuado la ligadura quirúrgica, un gasto que se encuentre por debajo de 200 centímetros cúbicos por kilo y por minuto, estaría indicando un compromiso de la circulación sistémica. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, si tenemos un gran shunt, ¿no es cierto?, como el que está mostrado acá en la maqueta, un gran shunt que está llevando sangre de la circulación sistémica, de la circulación pulmonar hacia la circulación, de la circulación sistémica a la circulación pulmonar, están entrando gente, pero lamentablemente no hay posibilidades de recibirlos. Bueno, ese ductus, obviamente, lo que estábamos diciendo es, al cerrarlo bruscamente, va a restringir. ¿Qué? A mí me figuran 97. Habrían 3 lugares más. Por ahí hay gente que se tuvo que desconectar. Ah, puede ser. Bueno, lo sigo admitiendo entonces. Bueno, entonces lo que estoy diciendo es que este ductus que cargaba la aurícula izquierda, que cargaba la circulación sistémica, de golpe, al cerrarlo, deja de cargar la circulación sistémica y entonces se puede producir un síndrome de hipoflujo sistémico asociado a la ligadura de este ductus amplio, que en general suelen ser ductus que ocupan más o menos el 80% en relación con el tamaño de la aorta. Bueno, ahora vamos a ver un caso para ejemplificar, ¿no? Un caso clínico en el cual, bueno, este es un bebé de 24 semanas, altísimo riesgo, 700 gramos, había recibido corticoides prenatales, la ligadura de cordón pudo hacerse a los 2 minutos, recibió asistencia respiratoria y surfactante, CPAP a las 48 horas, hemodinámicamente se logró estabilidad. El ductus era de 2 milímetros, pero hemodinámicamente no era significativo. Al tercer día, el ductus se hace hemodinámicamente significativo y entonces allí se decidió administrar indometacina cada 24 horas con control ecocardiográfico. Esta es la imagen del ductus, a ver si se mueve. Sí. Y bueno, pero por apneas el verbito reingresa en asistencia respiratoria y tiene buena respuesta al tratamiento con indometacina, porque el ductus se ha... Bueno, al 7º día de vida, el bebé hace una reapertura del ductus porque presenta un cultivo positivo a cocos. Se le inicia antibióticos previa toma de cultivos y se decidió, porque bueno, fueron varias, después lo vamos a comentar, bueno, pero se inició un nuevo ciclo de indometacina. Este nuevo ciclo de indometacina lo llevó a elevar la urea y la creatinina, o sea, entró en insuficiencia renal.
se produjo una disminución significativa de la significancia hemodinámica del ductus con el tratamiento, y se mantuvieron los controles clínicos. La realidad es que se recuperó perfectamente de esta fase de compromiso renal, pero hace una reapertura del ductus a los 14 días de vida, y cuando ya estaba en poliuria, con urea y creatinina en descenso, ahí entonces no nos quedó otra que hacer el cierre quirúrgico. El ductus representaba el 80% de la aorta, con lo cual no había dudas de que ese ductus era probable que no se cerrara con ningún tratamiento médico. Bueno, pero posterior a la cirugía, el bebé comienza con oliguria, eleva los marcadores de insuficiencia renal, pero retoma el ritmo a las 72 horas. Así que volvimos a respirar, comienza después, se recupera con poliuria, comienza con los descensos de los valores de creatinina y urea. Bueno, y a los 20 días de vida empieza con distensión, dolor abdominal, radiología, cesta, no sé si creo que hay otra plaquita, claramente hay una importante neumatosis, desmejoría del estado general. Se decidió ahí la cirugía, en la cual se reseca el 8 centímetros de lilio en colon ascendente y transverso, se ostomiza, pero en el postquirúrgico vuelve a entrar en insuficiencia renal que se hace irreversible y fallece a la semana. Entonces las preguntas que uno se hizo después de haber atendido a este bebé es, ¿la segunda serie estaba indicada? ¿O debíamos haber ido a la ligadura quirúrgica o haber utilizado paracetamol, por ejemplo? Hoy en día hubiéramos utilizado paracetamol. En ese momento no había tanta evidencia en cuanto al uso del paracetamol, y por eso fue que se dio un nuevo ciclo de indometacina. La otra pregunta es si no tendríamos que haberlo operado igual con la infección en curso. Y la otra pregunta es, ¿qué rol ocupó el ductus, ¿no es cierto?, en esta entidad que lo llevó a la muerte, junto con el fallo renal, que es la enterocolitis necrotizante? Y bueno, eso por ahora no tenemos respuesta. Así que como no hay nada repartido en el mundo más equitativo que la razón, porque todo el mundo está convencido de tener suficiente, que siempre lo digo, y yo estoy convencidísima de que en este tema tengo suficiente razón, les puedo decir que no creo equivocarme al afirmar que el ultrasonido es el gold estándar en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento del ductus arterioso persistente hemodinámicamente significativo. Quizás su diagnóstico oportuno pueda disminuir las consecuencias tempranas y alejadas del bajo flujo sistémico en el recién nacido pretérmino muy pequeño. No se olviden el bajo flujo sistémico, y ayer lo charlamos muy particularmente, es no solamente la afectación que produce al bebé en forma inmediata, en la etapa temprana, sino en forma alejada. Recuerden que la afectación de la función diastólica y el rendimiento de ese miocardio en remodelación, cuanto más pequeño es el bebé, más riesgo tiene de generar alguna morbilidad a largo plazo, y aún después de la alta y en etapas posteriores de la vida. Por lo tanto, creo que no sé qué rol tiene el ductus exactamente en el bajo flujo sistémico. Creo que tiene un rol cuando es hemodinámicamente significativo, creo que es muy importante el diagnóstico y el control en los primeros días de vida, y bueno, y creo que es importante que evitemos el componente que el ductus puede agregar a el hipoflujo sistémico, porque las consecuencias pueden ser graves en forma inmediata y a largo plazo para cualquier recién nacido pequeño. Así que bueno, creo que terminamos con esto. Muchas gracias, y bueno, y estoy así para las preguntas. Bueno, muchas gracias, estuvo muy buena toda la presentación. Bueno, los que somos locales ya la escuchamos muchas veces, igual siempre nos queda aprender, sobre todo a mí,
que soy una de las que menos practica. Pero bueno, una cosa que por ahí no se mencionó y que apareció en otras charlas fueron los diagnósticos diferenciales. Nosotros habíamos tenido un caso de una bebé prematura que había tenido una placa de hiperflujo pulmonar y que se había pensado inicialmente que tenía ductus. La guardia nos la pasa como una persistencia en asistencia ventilatoria porque tenía un ductus, pero finalmente tenía una disfunción diastólica. No sé si te acuerdas de esa bebita. Sí. Y bueno, comentar eso. Sí, Contanos. en realidad el paciente al cual te referís era un paciente que tenía una opacidad bilateral y que la duda era si el chico estaba haciendo un ductus, ¿no es cierto? Y era un edema secundario a ductus, o estaba teniendo un colapso, ¿no? Una telectasia, porque la placa era totalmente opaca. Entonces, al ver el ecocardiograma, bueno, esto fue en la charla de ayer, diagnosticamos una disfunción diastólica, pero vale también para situaciones en las cuales hay opacidad en el pulmón y uno no puede identificar si no hacen un ultrasonido que se trata de un ductus, porque a veces como pacifica ambas playas pulmonares, es muy difícil poder identificar el volumen pulmonar. Bueno, acá me pone, Gio, le pido por favor si vuelve a colocar lo del flujo diastólico en aorta. Con mucho gusto. En cuanto la ubiques, Gio. O sea, acá estamos el flujo diastólico en la aorta o en la pulmonar. No, en aorta. En aorta, espera, entonces el anterior, O sea, si yo me ubico en la aorta descendente debajo del ductus, entonces lo normal es, si no está extrayendo sangre del circuito sistémico al pulmonar, es que yo tengo una onda de estas características, con sístole y con diástole. Cuando hay ausencia de diástole, o sea, tengo solo sístole o hay una diástole reversa como esta, entonces significa de que la sangre está siendo derivada hacia el pulmón a través del ductus. ¿Es eso lo que me preguntabas? ¿Es eso, Gio? Sí, doctora, gracias. Después me Sí, muchas dice, gracias. María Rosa de Uruguay me dice, sí. Muchas gracias, una clase muy clara, excelente desde Montevideo. María Rosa. Gracias, María Rosa, un gusto de tenerte. Bueno, Lucy nos dice, muchas gracias, excelente clase. Steffi nos pregunta, ¿qué evidencia hay del ibuprofeno y el paracetamol, etcétera? Bueno, hay muchos trabajos sobre el tema, ¿no es cierto? El ibuprofeno en realidad no muestra diferencia con la indometacina. Nosotros utilizamos la indometacina por una cuestión de practicidad, porque tenemos la posibilidad de fraccionarla, y que la fracciona un laboratorio, y bueno, y esto se pudo estudiar la estabilidad de la droga fraccionada en jeringas de 1 mililitro, y entonces la dosificación es mucho más segura que el ibuprofeno, pero en realidad no hay diferencias entre ibuprofeno e indometacina, y tampoco pareciera haber diferencias entre ibuprofeno y paracetamol. Pero la realidad es que lo que nosotros hacemos, y hay evidencias de esto también, es utilizar indometacina cuando el bebé lo permite, paracetamol cuando el bebé tiene algún signo de compromiso en las plaquetas, o en la función renal, o una hemorragia intracraneana, o lo que fuera que lo contraindica, utilizar paracetamol en primera línea. Pero vuelvo a repetirte, no usamos ibuprofeno por esa razón, no porque sea menos efectivo. Perfecto. Y también a veces sucede que utilizamos indometacina y si el ductus no respondió en su totalidad, se sigue manteniendo muy en el límite, completamos con paracetamol. Que de eso también hay trabajos que avalan el uso de la combinación de una y otra. Una pregunta, doctora.
Soy Sí. Mauricio. Quería saber hasta cuántos ciclos en un prematuro extremos realizan, digamos, ya sea, digamos, de indometacina o de paracetamol, o si realizan el tratamiento, inician con paracetamol, si después del primer ciclo, ustedes utilizan 3 días o 5 días, porque en la literatura figuran que hay ciclos de paracetamol con 3 días de tratamiento a 15 miligramos por kilo o con 5 días. Sí, mira, en realidad si lo utilizamos desde el primer día, porque hay alguna contraindicación con la indometacina, entonces ahí lo utilizamos durante 5 días y a veces lo extendemos hasta 7 días. Ajá, perfecto. ¿Sí? Y en cuanto Y, a la indometacina, ¿no han y encontrado efectos? indometacina hasta 3 dosis con distancias de 24 horas, o sea, una dosis por día, con Claro. control ecográfico previo. O sea, si cerró con 2 dosis, la tercera no la damos. Ajá, eso también se puede, claro, sí, eso también había leído de Si que no, si si ya estás al cerraron, digamos, la lado, dosis, claro, si estás al lado del paciente es lo ideal. Cuanto menos indometacina utilicemos, mejor. sí, está bien, perfecto. Y en cuanto, bueno, obviamente la restricción de líquidos siempre, ¿no es cierto? Y había leído en algunos artículos después, digamos, de utilizar tanto paracetamol o ibuprofeno o indometacina, si ya era el tercer ciclo, asociarle diurético, sí o no, o No, directamente la no. ligadura. No, nosotros no usamos diuréticos, vamos a ligadura directa y en general, como se puede medir exactamente el tamaño del ductus, yo siempre tomo el cuidado cuando el cirujano viene y evalúa antes de cerrarlo el ductus, estoy al lado preguntándole cuánto representó el ductus respecto de la aorta, ¿no? Y en general te digo que tengo la suerte de poder predecir que coincide lo que él presume cuando lo ve a la medida ecográfica que tuve yo o hice antes respetando este sitio de medición que incluso está acá en este momento en pantalla, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, y después, bueno, Mauricio nos había dicho, excelente charla, que habló recién. A ver. Silvana Aguirre, perdón, muy buena la charla, gracias. Esto es lo que contestamos recién, que preguntó Mauricio. Natalia, nuestra Nati, de Apellanis, consulta de Apelianis, perdón, cuando el shunt es de derecha a izquierda. Ay, Sí. Nati, pero no me pusiste una coma, habla vos, pregúntalo vos. ¿Estás ahí, Nati? No, lo que quería preguntar era que cuando el shunt es de derecha a izquierda no se cierra porque estaría yendo de lo sistémico a lo pulmonar, ¿no? De lo pulmonar a lo sistémico. De lo pulmonar a lo sistémico, creo. O sea, Claro. sirve de descarga del pulmón, porque es un pulmón que tiene alta resistencia vascular pulmonar, y entonces se está descargando a través del ductus en la circulación sistémica. Entonces ahí tenés un shunt que es predominantemente de derecha a izquierda. Ah. Y otra consulta, Doc. Usted dijo que la atelectasia aumentaba la resistencia pulmonar. ¿La sobreexpansión del pulmón también aumenta la...? Por supuesto. Por supuesto que aumenta la resistencia. Más de una vez uno hace diagnóstico de sobreexpansión pulmonar, viste, es cuando con el ultrasonido. ¿Sí? Gracias. Estefi, muchas gracias, un gusto escucharla desde Santa Rosa, La Pampa. Uy, qué gusto. Sandra Elizabeth Segura, durante la administración de la misma, me imagino que hablarás de la indometacina, Sí. ¿suspende la alimentación? Bueno, depende de la significancia del ductus. En general, el trófico nunca se suspende. En general, ante cualquier situación, tratamos de mantener alimentación trófica, ¿no? Con leche humana. Ustedes saben, bueno, Carmen es quien siempre insiste con la importancia de esto, y hay bibliografía múltiple que la avala, y después de la charla de ayer, ¿se acuerdan que hablamos, a los que pudieron escucharme, hablamos de la importancia de la reparación del miocito, ¿no es cierto?, con los bebés
se alimentaban con leche humana respecto de los que lo hacen con fórmula, ¿no? Que es, en realidad se repara más rápido y se remodela más rápido en los pacientes con leche humana y fortificador que en los de fórmula. O sea, que hay muchas razones por las cuales mantener la lactancia en lo posible, o la leche humana, la leche humana es fundamental, ¿no? Y en general no suspendemos, a no ser que haya una alteración del flujo muy importante, y mantenemos la alimentación trófica. Después hago una pregunta, ¿hasta cuántos días de vida será seguro tratar un ductus? Bueno, y después pregunta lo mismo sobre el ayuno del paciente. No entiendo la pregunta. Sí, yo la entiendo. Yo digo que el ductus tiene que ser tratado, lo ideal es que sea tratado oportunamente. Oportuno significa es cuando uno ha tenido todos los, digamos, los parámetros de significancia con el ultrasonido. Cuando ya tenemos todos los síntomas clínicos, nadie duda de que hay que tratarlo a ese paciente, pero estoy segura de que ya en esa situación hemos afectado el flujo sistémico y tenemos hipoflujo sistémico, y eso sabés de que afecta directamente a los órganos, ¿no? Y a la llegada de sangre a los tejidos. Por lo tanto, yo creo que el momento en que hay que tratarlo, hasta cuándo no hay un tiempo, es el momento que el bebé necesite, y eso es lo que te ofrece el ultrasonido, el tratamiento oportuno. Después preguntan, Rodrigo, excelente exposición, esperamos nuevas charlas. Sí, Rodrigo, el lunes a las 5 es la próxima charla, y el miércoles que viene a las 5 también es la próxima. Antonio. Y después no tenemos más mensajes. Bueno, tuvimos realmente una participación casi completa, por momentos de 99 personas, así que gracias a todos por el interés, y bueno, y cualquier duda estoy a disposición de ustedes, bueno, a través de esta vía, y a través también del WhatsApp que está preparando Cecilia, que está siempre tan atenta a informar a la gente, y bueno, gracias, Ceci, por tu colaboración. No, gracias a vos, Cris, sos una genia, la verdad que te queremos muchísimo y estamos orgullosas de tenerte, así que nada, si podemos difundir esto, es un placer. Gracias a todos por aguantarme durante esta hora. No, gracias Un fuerte, a vos. Y bueno, un fuerte abrazo para todos, saludos a todos.